aquí con vosotros, aunque estoy nerviosa, pero bueno, somos una misma familia porque nos une algo especial que es el Espíritu Santo, así que somos un solo cuerpo y quiero sentirme como en casa. Todos tenemos un antes y un después de haber conocido a Cristo, ¿no? Yo puedo empezar, pues bueno, voy a empezar brevemente, porque no tampoco puedo hacer algo muy extenso, pero sí decir que yo he sido una niña, bueno, me he criado en un contexto católico. He sido bautizada en la Iglesia Católica, hice la comunión con 7 años. Aún con 7 años recuerdo el día de la primera comunión, donde para mí era un día especial porque me habían enseñado que ese día con la Eucaristía yo iba a recibir a Jesús. Así que para mí la comunión fue, aunque era muy pequeñita, muy, muy importante. Yo iba a misa con mis padres, con mis hermanos, somos 7 hermanos. Y bueno, yo era quizás la que más tenía inquietudes, la verdad, espirituales y me agradaba. Yo hablaba con Dios por la noche, rezaba, pues como me habían enseñado, ¿no? Bueno, me confirmé con 14 años también. Yo era de la que antes de un examen pasaba por la capilla para pedirle al Señor que me ayudara en los exámenes. Y bueno, con 15 años conocí a Juan Carlos y él pues le extrañaba de ver que yo iba a misa, ¿no? Y él me decía, ¿y tú por qué vas a misa? Y digo, porque creo en Dios, porque lo que me han enseñado, ¿no? Y recuerdo que él me esperaba muchos domingos afuera de la iglesia, al salir de la misa me esperaba, pero él nunca entraba. Y bueno, ¿qué pasa con esa edad, con 15 años? Que bueno, te enamoras, empieza al final, pues él no entraba nunca, pues poco a poco dejé de ir a la iglesia, ¿no? Y bueno, nos casamos muy jóvenes, yo me quedé embarazada muy pronto y nos casamos muy pronto. Y bueno, tuvimos un comienzo de un matrimonio pues duro, difícil, tuvimos que dejar nuestros estudios y tener que, bueno, pues asumir pues responsabilidades de un niño, trabajo y demás. Pero bueno, Dios nos ayudó mucho, la verdad que Él nos ayudó. Yo seguía hablando con Dios, a pesar de no ir a misa, yo seguía hablando con Dios y confiando en Él. Y bueno, un día estando de vacaciones, cuando mi hija tenía unos 4 años, estábamos de vacaciones y decidimos ir a visitar a sus padres. Y cuando llegamos a su casa, pues al entrar, su madre nos dijo bajito, entrad, que hay aquí una pareja que está hablando de Dios. Y era un matrimonio pastoral, que son nuestros padres espirituales. Y entramos y me acuerdo que ellos estaban allí en un sofá hablándoles a ellos, a sus padres, y nosotros entramos y nos pusimos pues en un sofá, pero no estábamos de caras a ellos. Pero allí estuvimos escuchando y entonces empezamos a escuchar, a hablar de un Dios pues como yo nunca había escuchado, a pesar de haber estado en la Iglesia Católica, yo nunca había leído la Biblia. Y bueno, me habían enseñado pues el catecismo y lo típico, ¿no? Pero yo escuchaba, los dos escuchábamos atentamente hablar de un Dios cercano, un Dios que se compadece de las personas, que quiere ayudarnos, que quiere tener una relación con nosotros y que se preocupa por nosotros, que Él no está arriba, que Él quiere que se preocupa por nosotros. Y a nosotros eso nos impactó, la verdad. Y recuerdo que por aquel entonces Juan Carlos, aunque ahí lo veáis tan contento, tan alegre, él era un muchacho pues muy deprimido, muy angustiado, no le tenía sentido a la vida. Y bueno, recuerdo que a él le impactó esas palabras más que a mí. A mí me impactaron porque sí, un Dios que se preocupa por mí, que quiere acercarse a nosotros, me impactó. Pero él, en su situación en la que se encontraba, pues le impactó más. Y cuando este matrimonio terminó de hablar, al salir, pues él le preguntó al pastor, bueno, ¿y cómo puedo yo conocer a ese Dios del que tú estás hablando? Y él, pensando que le iba a decir, vente a la iglesia y nos conoces y demás, pues sorprendentemente este pastor lo único que le dijo, ve a tu casa y en tu cuarto, en tu habitación a solas, dile a Dios que quieres conocerle. Bueno, pues él estuvo haciendo eso durante varios días y yo empecé a ver en él un cambio pero brutal, de estar siempre deprimido, de estar siempre que vacío, que la vida no tenía sentido, siempre deprimido. Pues cuando vi lo contento que él estaba, pues al cabo de unos meses, pues yo le dije, vamos a ir a esa iglesia. Esa iglesia era la iglesia del Monte, que por aquel entonces pues estaba en la barriada de Nueva Málaga, en el año 89, ¿no? O 90 fue cuando fuimos por primera vez con nuestra hija de 4 añitos. Y bueno, al llegar allí, bueno, a mí como católica me chocó bastante ver a gente con los brazos alzados, orando en voz alta, cantando así un poco, en fin, muy fuerte y demás, y me chocó, la verdad, por el contexto del que yo venía.
pero ni nos acordamos los dos ni de la palabra que habló el pastor, ni de las canciones, solamente nos tocó que al final del culto un matrimonio jovencito, bueno, era parejita entonces, se acercó a nosotros, se presentó a nosotros y nos bendijo y nos abrazó, bienvenidos, somos tal, y cuando quiera aquí estamos para lo que nos necesiten. Y eso realmente es lo que a nosotros nos impactó. Y bueno, ya empezamos a seguir yendo los domingos. Juan Carlos entró de lleno en la iglesia porque él necesitaba muchísimo de Dios y Dios llenó su corazón y ese vacío que él tenía. A mí me costó más. Él al mes de estar en la iglesia ya se bautizó. Yo tardé 1 año en bautizarme porque a mí me costaba mucho trabajo esa diferencia, ¿no? De rezar, digamos, de rodillas, siempre así. Y la iglesia pues, nuestra pues diferente, ¿no? Y bueno, en ese año hubo muchos conflictos en mi mente, ¿no? De que yo seguía hablando con Dios. Yo era como que yo ponía barreras porque pensaba que querían que yo fuera de otra manera. Yo pensaba, quieren cambiarme, quieren que yo sea como no soy, quieren que yo alce las manos, quieren que yo cante, quieren que yo ore y haga cosas que yo no lo siento así. Entonces para mí fue un año muy, muy duro, ¿no? Y ahora sí os puedo decir que me pasó algo como salvando las diferencias con el apóstol Pablo cuando Dios lo derribó y se presentó a su vida, creyendo él que estaba siguiendo a Dios, realmente estaba luchando contra él. Y quizás yo no estaba recibiendo esa ayuda en la iglesia que me ofrecían de leer la palabra, de estar en las reuniones. Yo era como que ponía mis barreras, ¿no? Y Dios se presentó a mi vida en mi casa con una canción que después a lo mejor podemos tener la oportunidad de escucharla. Es una canción que se llama Buscando Refugio, muy antigua. Y estando en casa escuchando esa canción, el Señor me derribó. El Señor me arrodilló, llorando, pude verme. Creedme, hermano, pude verme realmente delante de la cruz de Cristo y pude ver a Cristo delante de mí, diciéndome cuánto me amaba. Pude comprender en esos instantes la obra redentora que Cristo había hecho por mí. Pude comprender que Dios me amaba pese a mi vida, pese a todas las cosas que yo había podido hacer, porque yo me consideraba una persona buena y que no tenía de qué arrepentirme. Yo conocía a Cristo de teoría, pero no de experiencia. Y ese día Dios me impactó. Yo lloraba y lloraba y lloraba, entendí quién era yo y quién era Él. Pude entender que Él era mi Salvador. Me había salvado, que me amaba, que me perdonaba, y mi vida desde entonces fue completamente transformada. Dios empezó a poner en mí un deseo por descubrir la Escritura de una forma tremenda. Empecé a enamorarme de Cristo, como hemos cantado, día y día, y cada vez estoy más enamorada del Señor, y eso lo hace el Espíritu Santo cuando nos acercamos a Él, cuando lo buscamos en intimidad en casa, cuando leemos la palabra, y es maravilloso. Es lo único que puedo decir, que mi vida ha cambiado. Gracias le doy cada día por haberse presentado a mi vida en aquel instante, y sé que todos tenéis vuestra experiencia con Dios de ese día, y yo es que no puedo más que dar gracias cada día por haberse presentado a mi vida real. Él me visitó realmente, y desde entonces mi relación no era como antes, que yo rezaba, hablaba, pero yo no recibía respuesta. Ahora Dios habla a mi corazón a través de la palabra, a través de los abrazos de los hermanos, a través de canciones. Dios te habla y Él está ahí preocupándose por ti. Y gracias a esa sangre derramada es que estamos aquí todos hoy, y es que estamos aquí, y como hemos dicho, le esperamos, queremos seguir viviendo para Él, que nuestra vida sea esa ofrenda de olor fragante, nuestras palabras, nuestros hechos, todo sea de bendición para Él. Cuando Él venga, que nos pille, yo siempre lo digo, que nos pille trabajando para su reino, que no nos pille pues relajados, y ese es mi deseo para todos nosotros, para todos mis hermanos. Dios es lo más maravilloso que me ha ocurrido. Llevo 38 años, vamos a hacer en noviembre, ¿no?, de casado. Tengo 2 hijos, tengo 3 nietos. Puedo decir que es una bendición para mí, pero que no es comparable, y lo digo con todo mi corazón y con toda mi alma, no es comparable al amor que siento por Cristo y al amor que Dios ha derramado en mi vida. No lo cambiaría por nada,
por nada. Él es mi vida, Él es todo. Que Dios bendiga.